Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo andan? Bueno, en esta oportunidad les dejo este video para que ustedes puedan ir viendo lo que implica la clase número 10. ¿Sí? En esta vamos a estar trabajando con lo que son los partidos políticos. Es la nueva unidad que comenzamos ahora. Y bueno, quería dejarles algunos lineamientos básicos sobre lo que implican los partidos políticos, a qué hacemos referencia cuando hablamos de ellos, y un poco para que ustedes puedan estar preparados para intervenir después del texto de Sartori que les voy a dejar, que tengan idea de cuáles son las características principales de los partidos políticos según este autor. Así que bueno, en principio lo importante es reconocer que los partidos políticos son instituciones, ¿sí? Como cualquier otra, es decir, tienen categoría de institución en todos los países, ¿sí? O al menos todos los países donde estos formatos existen, ¿sí? Y lo que tratan de hacer, es decir, su máximo objetivo es posicionar cargos, ¿sí? En el Estado, es decir, la posibilidad de ocupar cargos públicos, ¿sí? Ya sea en el Congreso o ya sea en el Poder Ejecutivo, o sea, lo que sería presidente, vicepresidente o cualquier ministro, por ejemplo, o podría ser para ubicar cargos dentro del Congreso, como senadores, como diputados. Entonces, ese es como el fin general del partido político. Y en sí mismo tiene una estructura que es bidireccional, por el simple hecho de que tiene dos direcciones, una hacia arriba y una hacia abajo. La que va hacia arriba justamente es esta, ¿no? De posicionar cargos, su máximo objetivo. Pero lo que tiene por contrapartida es que esos cargos que ya estén creados puedan dar respuestas y soluciones a las demandas que tengan los electores, es decir, las personas que van a votar, ¿sí? Por ese partido. Entonces se arma como un círculo donde ellos ponen gente de sus categorías o personas que están afines con sus ideas, y como contrapartida ellos van a legislar para cumplir con aquellas leyes o aquellos preceptos y aquellas ideas que tengan las personas que los eligieron. Entonces se arma como un círculo. Bueno, eso es un poco la institución del partido político en sí. Ahora, existen obviamente múltiples estilos de partidos políticos. Si nosotros analizamos a lo largo de la historia, vamos a encontrarnos con que tenemos muchas maneras de manejar un partido político. Al principio nos encontramos con lo que se denominan los partidos de notables, que son aquellos partidos donde en realidad hay mucho, donde vale mucho la persona, mucho más que el partido político en sí. Es decir, son partidos donde los notables son las personas que los manejan y que no hay unos valores muy claros para hablar de ellos. Es decir, lo que vale en realidad acá es la percepción, la ideología de la persona que lo maneja el partido político, ¿no? Entonces, por lo general suele haber acuerdos, por lo general los partidos políticos tienden a romperse o a disgregarse, ¿sí? Por lo general acá también tenemos que hay pactos o que por lo menos hay algunos, cuando decimos pacto y acuerdo no es lo mismo, pero bueno, entendiendo como pacto, en este caso el poder aliarse con otro partido político sería una opción, como también podría ser comprar parte de ese partido político, como también podría ser cooptar parte de otro partido político, es decir, termina siendo como un juego de política donde en realidad no hay mucha estabilidad y donde en realidad tampoco hay un régimen que lo sustenta, ¿sí? Entonces, bueno, ¿dónde pasa esto? Por lo general al principio de la historia, ¿sí? Donde todavía no tenemos un régimen establecido, donde la constitución es muy vaga, y si nosotros lo miramos en términos históricos en Argentina, lo podríamos aplicar a los gobiernos, por ejemplo, de Mitre, Sarmiento, Avellaneda, donde todos los partidos están como a las vueltas, donde no se terminan de definir las ideas, donde hoy alguien está en un partido y mañana está en el otro, ¿sí? A eso refiere el partido de notable. Vale mucho más la persona y su personalidad y su idea que el partido político. Luego tenemos los partidos de masas, donde pasa todo lo contrario. Ya en el siglo XX, donde las masas ocupan un lugar central en la historia, vamos a tener que acá no vale tanto la idea de la persona, sino más bien de uno de los líderes o de algunos de los líderes que manejen a las masas. Entonces estos son partidos políticos muy completos, ¿sí? Con mucha cantidad de personas que los apoyan y que están siempre detrás de los ideales de aquellos que lo manejan, ¿sí? Eso es el partido de masas. Y por último tenemos el profesional electoral o CAPCHOL, como se los denomina hoy en día, que son partidos que ya en realidad no son tan partidos políticos, sino que son más bien frentes electorales. Es decir, son partidos que están preparados para ir a la guerra, para ir a la lucha, ¿sí? Para ir al enfrentamiento. Partidos políticos, entendiendo guerra obviamente no entre partidos, hacemos referencia a lo que implica por ejemplo, una elección, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que pasa con los capcholes, es decir, son partidos políticos que no tienen en clara tanto las ideas y tanto los preceptos
sino que están más bien pensando a ver cómo pueden ganar electores, cómo pueden hacer que la gente los vote. Entonces hoy dicen una cosa, mañana dicen otra, se posicionan por ahí más a la derecha, luego más a la izquierda, todo sea en pos de tratar de conseguir mayor cantidad de votos, ¿sí? Y si separamos los partidos políticos de acuerdo a otras variables, que son las que propone Sartori, podríamos encontrar, por ejemplo, los partidos políticos según la ideología, entre los cuales los ubicaremos más de izquierda, de derecha o de centro, de acuerdo a la base social que tiene el partido, es decir, si apoya más a las clases bajas, a las clases medias, a las clases altas, y por la organización del partido político. Si el partido es libre y cualquiera se puede adherir a él, pues hay que cumplir una serie de requisitos y hay algunos recaudos, por ejemplo, para tomar a la hora de elegir que alguien forme parte de ese partido político o no, o incluso si ya soy parte de ese partido político, tengo que cumplir ciertos requisitos para poder postularme como una de las posibilidades para ocupar un cargo. Eso pasa con los partidos que se denominan de cuadros, por ejemplo, como los del comunismo incipiente, ¿sí? Como por ejemplo si pensamos en el comunismo de la URSS, no era fácil ocupar los primeros cargos, ¿sí? Había todo un sistema muy profesionalizado para tratar de ocupar esos cargos, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, si nosotros vemos un partido abierto como un partido de masas de la actualidad, como fue, por ejemplo, en Argentina el Frente Justicialista, ¿sí? El Partido Justicialista durante sus primeros años, en la época del peronismo, donde cualquiera que quería formar parte del partido podía hacerlo. Entonces, bueno, esas son algunas variables que el autor va a presentar para poder diferenciar entre tipos de partido. De hecho, si nosotros analizamos cualquier partido, podemos decir si es de masas, si es de notables, si es un partido de cuadros, abierto o cerrado, si es un partido, por ejemplo, como decíamos anteriormente, si es más de izquierda, de centro, de derecha, si es un partido que apoya a la clase baja, a la media, a la alta. Puede haber vínculos incluso entre ellos, es decir, puede ser que económicamente sea más de derecha, pero políticamente sea más de izquierda, y eso nos permite a nosotros armar un espectro político como si fuera un mapa, donde yo digo, bueno, más a la derecha tenemos estos partidos, más a la izquierda tenemos estos otros, más conservadores son estos, más liberales son estos, y eso me permite ver más o menos cómo está el juego político a la hora de armar una elección. Pero bueno, no me voy a poner detenidamente con esto, es algo que después vamos a seguir trabajando más adelante, pero quería que se queden con la idea entonces de qué es un partido político, qué significa obviamente esto, obviamente de ser un partido político, ¿no? Cuáles son las características que tiene en sí mismo y los tipos de partidos políticos que podemos encontrar. De todas maneras, les voy a dejar un texto, como les dije, que es el de Sartori que habla sobre este tema, a donde está todo esto en el capítulo 4, y si ustedes necesitan hacer alguna pregunta o algo más, saben que me consultan. La clase que viene vamos a seguir trabajando con esto y vamos a ampliar, ¿sí? Nos vamos a meter en lo que es un sistema de partidos políticos, que ya es el capítulo 5 del mismo texto que les mando ahora. Así que bueno, les mando un saludo para todos, espero que estén bien y espero verlos pronto.